Muy bien. Les comento entonces lo siguiente. Eh, bueno, primero les comento que el TCU está, como yo les había planteado a ustedes, en proceso de crecimiento. Es una noticia general, pero es importante para que sepan que lo que ustedes están haciendo pues va a importar mucho a futuro. Lo que ustedes están plantando y desarrollando en términos de cómo se desarrollan y se llevan a cabo los proyectos y cómo se trabaja dentro del TCU va a tener repercusiones muy fuertes a partir del próximo año y principalmente a partir del 25, porque parece ser que este TCU va a crecer significativamente. Va a haber por lo menos 4 profesores dentro del TCU. Eso significa entre 75 y 100 estudiantes dentro del TCU. Yo calculo unos 75 por lo menos. Y vamos a estar trabajando bastante. Entonces, el TCU está creciendo. Yo esperaría conseguirme unos fondos adicionales y contratar a Jessica como asistente. Ya ahora como asistente. Vamos a ver cómo trabajamos con eso. Y bueno, ahí vamos en eso. Entonces, dicho esto, lo que viene es lo siguiente. Hay tres cosas, digamos, generales importantes que tenemos que atender en términos de la planificación de los meses que vienen. Y son 3 temas. El primero es, a ver, Ana, a Ana le invitaron a la reunión. Genial. Como Sí, a es veces, que Ana también es parte del equipo de sí coordinación. es cierto, ingeniería, tienes toda la razón. Es que Ujú. a veces se me confunden. Ok. Y, profe, perdón un toque para aclararle a ellos, no es que yo no sea asistente suya, ¿verdad? No, Usted no, se refiere no. a otra cosa. Es que van a decir, pero es que no era. No, no, ella Pero es asistente. es algo ahí entre usted y yo conversado, está bien. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que sí llega un punto en el que la universidad ya no permite. Entonces yo quiero que continúe, ¿verdad? Ok. A ver, decía, hay 3 cosas. La primera es que ya nos acercamos al fin de las giras de TCU. O sea, ya a finales de octubre se hace la última gira y por lo tanto noviembre, diciembre y principios de enero no hay giras. Esos son 3 meses en los cuales sin giras hay que planificar qué hacer. Entonces ahí hay varias tareas que ejecutar. La segunda cosa es que como ustedes saben, a finales de enero, principios de febrero, vienen 2 de las principales giras del año del TCU, que son el baile de los Diablitos y la caminata, bueno, perdón, el desfile de boyeros. El festival, ajá. Exactamente. Eh, entonces hay que empezar a planificar. Y lo tercero es que se viene la renovación de TCU. Y eso implica la presentación del informe final del TCU y la construcción del documento para futuro del TCU. Eso lo hago yo, pero yo necesito que me ayuden en términos de la construcción de los documentos que van a acompañar los informes y a los elementos. Y ahorita les explico cómo. Sí, Jessica. Profe, es que yo les había explicado a ellos, pero yo creo que no todos saben qué es la renovación de TCU. Ok, explico. El TCU es un proyecto que, como todos los proyectos de acción social en la escuela, en la universidad y en la escuela de estudios generales, puede ser un proyecto por 2 o 3 años. Yo lo renuevo cada 3 años. Entonces, en 2022, febrero de 2022, nosotros empezamos proyecto, bueno, de hecho, en marzo de 2022 empezamos proyecto, lo que significa que el proyecto acaba su tiempo en febrero, finales de febrero de 2025. Eh, eh, y ustedes dirán, bueno, pero falta todo un año y pico para la renovación. ¿Por qué correr tanto? Porque resulta que si uno quiere tener presupuesto en la Universidad de Costa Rica, tiene que presentar el proyecto antes de mayo de 2024, casi un año antes. Bueno, eso significa que el proceso real de presentación, eso es en presentación en la Vicerrectoría de Acción Social. Eso significa que el proceso tiene que empezar por lo menos en febrero del 24. ¿Por qué? Porque hay que presentar esto ante la Escuela de Estudios Generales, eso va a revisión de la Comisión de Acción Social, y después va a revisión de los asesores, y después se va para la vicerrectoría donde lo aprueban.
Es un proceso largo y hay que justificarlo muy bien. Entonces hay que decir qué es lo que vamos a hacer entre el 25 y el 28. Pero ustedes no van a estar, lastimosamente, no van a estar conmigo entre el 25 y el 28. Pero lo que significa es que quiero compartir con ustedes la planificación de hacia dónde va a ir el TCU en ese tiempo y que ustedes me ayuden un poco a darle ese giro. Evidentemente eso lo redacto yo, ¿verdad? Pero hay documentos como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la justificación de qué es que hemos hecho en el año o que hemos hecho en los años anteriores. Por ejemplo, cómo hemos trabajado con Curre, en tema, por ejemplo, de informes y memorias, en términos de las giras, en términos de cómo hemos trabajado cada uno de los proyectos, en torno a los resultados que hemos tenido, los avances y la planificación a futuro, que son muy importantes para que yo incorpore los anexos, por ejemplo, del informe final y en la planificación a futuro. Entonces, yo necesito, si vamos, ya que estamos ahí, partir de organizar a los diferentes equipos de trabajo para que hagan un recuento general de su trabajo, que hagan una memoria de sus actividades. Necesito, ya hay proyectos que lo tienen, sí, evidentemente. Por ejemplo, la gente que trabaja en plan estratégico con Curre, de hecho, tienen un documento bastante completo donde han ido viendo cada uno de los detalles y cómo han ido avanzando. Yo sé que también existe, por ejemplo, Raquel se ha encargado de llevar a cabo las memorias de giras, y que hay otras memorias y otras cosas en torno al trabajo y que, por ejemplo, lo que se planificaron los documentos que desarrolló Sara y que ha estado trabajando Daniela en torno a cada una de las giras, también dan mucho material. Lo que necesitamos es, digamos, sintetizar los resultados de, de toda esa documentación y crear un documento que permita ver campo por campo qué hemos hecho y cómo lo hemos hecho. Esa sería como una de las labores a desarrollar, precisamente con el objetivo de poderlo incorporar tanto en el informe final como en la planificación de la renovación del proyecto, que va a incorporar varios museos adicionales, uno en Monteverde, otro en Piedra Sur de San Ramón y otro y otro en Sarchí, además de mantener el de la comunidad indígena de Reycurré. Y pues ya no vamos a estar en Venecia propiamente dicho, pero vamos a mantener siempre los lazos con ellos por aquello que haya que desarrollar alguna cosa. Este, y para eso también vamos a crecer. Entonces, en torno a la renovación y el informe, yo necesito organizar el trabajo de manera que podamos, digamos, poner ya en claro lo que ya tenemos, que son los materiales de qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho y de manera ordenada y clara. Entonces, por ejemplo, ahí hay mucho trabajo en torno a lo que se ha hecho, por ejemplo, lo que ha hecho Sara, por ejemplo, el trabajo de toda la organización documental y todo eso también debería quedar reflejado qué es lo que se ha hecho, ¿verdad? Y hacia dónde vamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, es importante. Eh, por cierto, Sara, si conoces personas del Chilística que quieren entrar en el TCU, que estén en posición de entrar en el TCU, voy a abrir campos. Entonces necesito Ok. que nos hagas publicidad, porque esta vez sí necesito que entre en Chilística. Ok, Que no se nos muera el esfuerzo que ustedes han estado haciendo y no, no quiero eso, ¿verdad? ajá. Ok. Ahora, con respecto a los meses sin gira, eh, yo estaba pensando básicamente en que podríamos empezar a desarrollar, empezar a desarrollar también como una tarea la investigación que nos lleve a presentar a a la comunidad de Rey Curry ante los Premios Nacionales de Cultura el próximo año. Eso implicará una investigación que podemos empezar a desarrollar en diferentes ámbitos. Está temas arqueológicos, temas históricos, temas culturales, temas de organización de la comunidad, temas de memoria y cómo la comunidad ha, por ejemplo, conservado las diferentes tradiciones que ellos desarrollan. Y todo eso hay que, digamos, retratarlo y organizarlo, por ejemplo, alrededor, por ejemplo, del ejemplo que usamos o del documento que usamos para presentar a Venecia. Luego nos termina siendo un documento grande,
50, 60 páginas, donde vamos a tener muy claro ese trabajo que se desarrolló en Venecia. Y bueno, porque creo que ha desarrollado Curre, para poderlos presentar ante los premios nacionales más o menos en agosto del próximo año. Y yo creo que podríamos aprovechar que no vamos a tener giras. Sí, evidentemente, sientes casi un mes muerto, tampoco podemos exigir a la gente que trabaje mucho, pero podríamos generar algunas horas, ¿verdad? Y noviembre, algo de diciembre y enero, digamos, podríamos tener eso para trabajar. Entonces, me parece que eso es un elemento importante para organizar. Y con respecto al primer elemento, que les había planteado, bueno, el segundo, que es el tema de las grandes giras de finales de enero, principios de febrero, a las que independientemente de si ustedes están graduados, están invitados, ¿verdad? Hay que empezar también a organizar cómo vamos a planificar esas giras, porque hay una cuestión que este año fue, digamos, este año fue particularmente como nada más fuimos a ver, trabajamos, en Venecia sí trabajamos más, evidentemente en Venecia trabajamos más, pero fuimos básicamente a ver. Me gustaría rescatar la figura con la que empezamos este tipo de experimento, que fue la Semana del Boyero en Venecia de San Carlos, y después ver qué podemos hacer en Curre, porque en Curre sí es un poquito más difícil participar. Evidentemente no vamos a salir de diablitos, ¿verdad? Y no vamos a participar de otras formas, pero tal vez podríamos pensar en consultar a la comunidad qué podríamos hacer con ellos, y si no, por lo menos hacer una buena planificación de la gira. En cuanto a Venecia, sí podríamos participar un poco más y podríamos pensar qué queremos hacer y qué podríamos hacer, ¿verdad? Y empezar a organizar, si necesitamos conseguir materiales, empezar a organizarnos con ello y empezar a pensar de una vez qué queremos hacer en Venecia a principios del próximo año en esa gira. Sí, Daniela. Profe, la gira pasada que fuimos a Curré, bueno, yo anduve con Dao y con Priscila y en la parte de cocina, como ayudar ahí como asistentes de cocina, vieras que eso es algo que tal vez se pueda colaborar por ahí. Se puede revisar el FODA que había hecho Natalie para ver como las debilidades o algunos riesgos y considerarlos. Y creo que también otra cosa en la que puede ayudar el TCU es más como poniendo puntos de recolección de basura o como cercados, así como no pasar por acá o ciertos lugares, porque no sé si notó, pero la vez pasada se deterioraban mucho los jardines de algunas casas que no eran las principales para. Entonces Ujú. creo que por ahí podría entrar un poco de ayuda del TCU. Sí, podría ser interesante tener razón en eso, digamos, darles el apoyo logístico de algunas cosas alrededor del proceso, no meternos en el proceso, no nos Ajá, corresponde, pero sí alrededor, correcto. alrededor de. Y eso podríamos hacer como una pequeña propuesta y entregársela a la comunidad, para que ellos lo consideren, Lo ofreciendo que voluntarios, digamos. sí, lo que puede hacer es plantearlo tal vez no como para mejorar el proceso, sino como para decirle que así se consideran ciertos riesgos que pueden surgir, que Ajá, no son riesgos súper relevantes, ¿verdad? Pero que sí para que la población que anda ahí ande segura. sí. Se me ocurriría, no sé, habría que consultarle a ellos si ellos consideran, primero, que nosotros deberíamos meternos en esto que se me acaba de ocurrir, y segundo, porque todo hay que consultárselo a ellos definitivamente. Sí, sí. Y lo segundo, si lo consideran necesario. Pero no sería una mala idea, no sería una mala idea pensar, principalmente para los visitantes extranjeros y nacionales que llegan, en puntos de información, Sí, también. con puntos de información que les permitan entender la actividad, que les permitan ubicar dónde está pasando qué, que permitan saber más de la comunidad mientras están disfrutando del. De hecho, para seguir un poco su idea, podría mencionarse como a los miembros del museo que intenten estructurar algo así como una guía para que vayan viendo cómo se puede estructurar el, como una guía turística, por así decirlo, para los recorridos que ellos piensan hacer. Así se aprende y se hace como, se utiliza la actividad como un tipo simulacro.
Podría ser interesante y podríamos entonces conseguirnos unos fondos adicionales y llevar guías impresas y repartirle a los turistas, y, etcétera, ¿verdad? Sí. Como una cuestión interesante. Hasta podríamos hacer uno como en línea y tener un link que puedan acceder y esté como también la Es información. que eso es una buena idea, pero la señal ahí es un poco escasa. Sí, es un problema. Porque hay quien podrá tener señal, pero mucha gente no. Sí, Ese sí es un problemilla. Pero no es una mala idea tener también, tenerlo como recurso, ¿no? O sea, no es una mala idea. Si alguien tiene señal, pues que se lo lleve, ¿verdad? Y los sí, sí, escanee es y cierto. vámonos. Pero sí podría, pero sí es importante tener por ahí el impreso. Sí, también me agrada la idea de Ana en el sentido de que generamos poco papel, porque es capaz que ese papel que nosotros llevamos termina de basura también, ¿verdad? Tal vez poder poner en ciertos puntos estratégicos como a veces ponen, no sé, en los pósters en algunas partes de lugares y uno puede ver y tomarle foto o algo así. Esto que me está diciendo Ana, me suena interesante porque ahora que pienso, tal vez, y combinándolo con la idea que se me acaba de ocurrir de que todo lo que llevemos va a terminar siendo un bodoque en el suelo, ¿verdad? Alguna gente se lo llevará, pero otra gente no. Pero en cambio, si tenemos puestos donde hay carteles con información bien hechos, bien bonitos, donde la gente pueda tomar la foto y llevarse la información, después pueden ver la foto y entonces amplían datos de información. No sé, Sí, de hecho se podría utilizar el concepto de los parques nacionales, que es como en la entrada una única foto grande. sí, podríamos tener algunos puestos así distribuidos, pero entonces habría que hacer una propuesta a la comunidad. Eso, entonces podríamos ir trabajando en eso, ¿verdad? Sí, y Podríamos ya decir, de esa manera ya se iría a realizar algo a la hora de ir allá. exacto, no De estaríamos hecho, corriendo detrás de los diablitos. yo podría ir diciéndole a los que estaban en la parte de imagen de lo del video y eso, de Ray Courier, que pueden ir buscando cómo diseñar eso. De Ray Courier de la caminata boyera, porque estamos en un grupo de los que estaban en la parte de comunicación. Eso podría Pero ser no interesante. eso. Entonces, podrían dedicarse a ese ámbito. Es otra tarea importante que podríamos ejecutar. Entonces, tendríamos la planificación de la semana boyera, que sería qué actividades efectivamente podríamos desarrollar. Por ejemplo, en la primera semana boyera tuvimos talleres de literatura para niños, tuvimos talleres de teatro para adultos, tuvimos una actividad que me pareció interesante, que si lo hubiéramos continuado al rato hubiera sido interesante, que era kioscos de digitalización, lo llamamos. Eran kioscos donde la gente podía llevar fotografías viejas y entonces nosotros podíamos escanearlas, hacer una descripción y entonces empezábamos a hacer un archivo digital de las fotografías viejas de Venecia y recuperábamos fotografías y al final hacíamos una exposición en una pantalla con un carrusel de imágenes. Y eso resultó muy bonito, a la gente le gustó mucho y pues es una actividad interesante. Como teníamos más gente de arte en aquel tiempo, hicimos también una cuestión de camisetas y de sublimación de camisetas y la cuestión sea, depende de qué recursos tengamos, así podemos planificar, ¿verdad? Pero entonces habría que sentarse a pensar qué podemos llevar y qué vamos a hacer. Sí, sí, suena bien. Jessica, me parece que vos querías decir algo hace un momento. Gracias. Perdón, ya. No, me gusta Daniela moderando. No, era algo más o menos en eso, que tenía que ver con esto, porque es que yo creo que, digamos, la U se ha encargado hasta el momento de ayudarles con la logística, con talleres, para que ellos aprendan a hacer muchas de las cosas, pero yo creo que ya, no sé si este sería el último o ese sería el último año en que vamos a participar junto con ellos en un festival boyero, o no sé si nos quedaría todavía el del 2025, pero siendo el caso, creo que ya la relación que tenemos es un poco más, no solo de confianza, sino como de expertise, ¿verdad? Porque la idea es que en estos años hayamos aprendido suficiente como para poder desenvolvernos en un ámbito que no sea lavando los trastes, no porque no podamos hacerlo, claro está, sino porque la idea es como mostrarle al público
lo que se ha aprendido y lo que la universidad ha venido trabajando con ellos. Entonces yo creo que sí, ubicar a los estudiantes en lugares estratégicos o en puestos estratégicas o en funciones estratégicas sería como importante, tanto para ellos como para la universidad y para el TCU en sí. Me parece muy bien, me parece muy claro lo que estás planteando, y no solamente eso, sino que resolvería algo que ya hemos vivido durante 2 o 3 citas, que es que ellos tienen labores muy importantes, pero que planifican a última hora y nos piden a nosotros que ejecutemos cosas y se vuelve un problema porque entonces no sabemos y nos metemos en un montón sin información y sin planificación adecuada. Entonces estamos un poco como en el limbo en eso. Entonces ahí sí tenemos que trabajar muy de la mano con ellos desde ya para que algunas cosas queden planificadas, aunque ellos digan que nosotros vamos a ser como exagerados, ¿verdad? Empezar a planificar desde noviembre, los vamos a ayudar a planificar y dejar ese festival como tiene que ser, ¿verdad? Exacto, que se vea que ahí hubo mano, porque es que si no se vuelven a incurrir en los mismos errores y como dijo Daniela, por lo menos ya hay un FOA que los está mostrando, al menos en los que nosotros podemos colaborar, ¿verdad? Porque no podemos ir a cambiar esto. Lo importante, digamos, de la comunidad boyera es que nosotros podemos meternos un poco más que, por ejemplo, con el baile de los diablitos, como usted decía, que eso sí es algo completamente privado. Entonces creo que tenemos que aprovecharnos de ahí y sobre todo porque la Junta siempre nos da mano libre, ¿verdad? Para que accedamos a colaborarles. Entonces aprovecharnos de eso y hacer una función en esto meramente como universidad, como el TCU encargado y no solamente como que ocupa, le muevo la caja, porque creo que vamos más allá de eso. Sí, a ver, siempre nos vamos a ayudar con esas cosas, pero evidentemente tienes toda la razón en eso, ¿verdad? Esos son extras, Eso siempre. es. Yo creo que otra cosa muy importante en términos de la planificación y involucrarnos ya de lleno en eso es también darle mucho énfasis de una vez a la comunicación y a la promoción del festival. O sea, que la gente lo tenga como agendado con mucho tiempo de anticipación y que más bien que estén esperando deseosamente ir. Y ojalá promocionar de tal manera que haya tantas carretas que no sepan cómo manejarlo. Es decir, ese sería mi sueño, ¿verdad? De que no sean 180 carretas, sino que sean 360 carretas. Y en ese sentido, una cosa que podemos hacer es empezar a ayudarnos a gestionar cómo reunir algunos fondos pequeños, pero que sirvan para obtener, digamos, incentivos muy fuertes a los boyeros. Por ejemplo, no estoy diciendo, por ejemplo, que nos consigamos una carreta y la rifemos entre los boyeros, porque eso es un poquito caro. Aunque en el 2025 sí podríamos sugerirle a la Junta que lo haga, porque en 2025 se celebran 20 años de la Declaración del Patrimonio Mundial de la Humanidad de la carreta y el buey, el boyeo, ¿verdad? Entonces ahí sí, pero podríamos ayudarles a conseguir algo para conseguir algunos tipos de premios, alguna cuestión para una rifa entre los boyeros que asistan, ¿verdad? Algo que sea muy llamativo. Y entonces hacerlo con tiempo para conseguir algo bien interesante, ¿verdad? Y planificar con ellos cómo vamos a participar de ese festival, por supuesto. ¿Verdad? Entonces, esas son todas las tareas. Como verán, el tema de las tareas es enorme. Ya te doy la palabra. Es enorme. O sea, hay muchas tareas en realidad para los meses en los que no tenemos giras. Y creo que es más que prudente que empecemos a trabajar desde ya. Porque hay mucho que hacer. Mucho, mucho. Según mis apuntes, que había tomado el audio, hay otras tareas que también son opción, que usted me había mencionado, que es lo de con respecto al Etna, es Etna, Ah, se dice. sí. Luego el video de la semana del boyero, que eso lo podíamos ir trabajando desde ya. La revisión exhaustiva del material, audios, entrevistas, transcripciones, que para eso había venido Sara, creo. Eh, Ok. Primero, antes de eso, palabra para Ana. Ok, sí, eso con los premios, yo siento que podríamos, cuando ya tengamos un poco más de información y más organizado todo,
como buscar ciertos lugares y como comentarles el motivo, como tal vez de San Carlos, como ahí hay mucho turismo o así, y tal vez nos den como regalías de una noche o así, esas cosas las podemos meter en los premios. No pensar solo como en cosas materiales, sino que también buscar que el mismo pueblo como que quiera ayudar, por decirlo así. Sí, sí, eso está interesante, eso está interesante. Podríamos hablar con algunos, con hoteles y demás en la zona o en otros lugares incluso. Podría ser Sí, porque interesante. hay muchos, o sea, de fijo un montón nos van a decir que no, pero tal vez algunos nos digan que sí. Pero yo vi que Giga estaba poniendo un estado, un bingo donde los premios eran estos, noches de hospedaje y cosas así, entonces supongo que ya ellos Sí, tienen como contactos con ellos tienen eso. contactos en la zona, pero podríamos explorar hacer más con contactos en otras zonas y conseguirnos algunas cosas así, ¿verdad? Me parece interesante, me parece una buena idea de ella. Igual lo del video, como ella había planteado, se podría hacer desde la gente que está trabajando ya de por sí el tema de imagen. Entonces yo creo que eso es algo que se podría ir trabajando. Con respecto a lo que estaba planteando, o lo que me recordó Jessica, el primer tema es el tema del EDNA, es el proyecto de Estado de la Niñez y la Adolescencia. Yo mañana, por cierto, voy de gira con ellos a Venecia a hacer una actividad en Venecia sobre el tema del Estado de la Niñez y la Adolescencia. Ahí los invito a que vean las transmisiones que se harán en el Facebook del Museo de la Casa del Boyero. Este, yo creo que podemos llevar ese proyecto también a Curre, pero entonces podríamos planificar una actividad en conjunto con la escuela o con el colegio o con los dos y hacer algo muy interesante para primero, como vamos a hacer en Venecia, primero ir a hacer un grupo focal con los líderes comunales para saber cómo está el estado de la niñez y la adolescencia en la zona y después una actividad con la comunidad para dar información útil. Entonces, el primero es un trabajo de grupo focal y el segundo es una conferencia. Y ir a trabajar con ellos directamente en la comunidad, ir a hacer algo de esto a nombre del museo de la comunidad indígena de Leypurrey, ¿verdad? Porque entonces ya empezar a generar que el nombre está activo, ¿verdad? Esas son actividades que se hacen a nombre del museo. A propósito de eso, la Escuela de Estudios Generales tiene varios proyectos y eso quiero que lo tengamos en mente para las actividades que estamos planificando. Está el proyecto de la Orquesta de Humanidades, está UCR Coral, está el Teatro Girasol, que el 14, cuando vayamos para allá, vamos a ir con Teatro Girasol. Está el Estado de la Niñez y la Adolescencia, entre otros proyectos que podríamos utilizar en algún momento y planificar con ellos, ir a hacer una noche de concierto, ir a hacer una noche no sé qué, ir a hacer una actividad de teatro con los jóvenes, ir a hacer son cosas que podríamos explotar como recursos eventualmente, para que lo tomen en cuenta. Creo El que Teatro Girasol, perdón, en función de qué va a ir, como para empezar a tener contacto con las comunidades Sí, bueno, o el 14 van propiamente a hacer una actividad de teatro. Ahí en medio del almuerzo, digamos, en la finca en la finca donde van a llegar los boyeros, que no es la misma finca de las veces pasadas, es otra. Van a hacer una actividad que se llama payaserías, que es con payasos y otra serie de cosas. Entonces van a ir de una vez a presentarse directamente. Pero perfectamente se pueden desarrollar tanto obras de teatro como hacer pequeños talleres para crear obras de teatro de cero con los jóvenes, por ejemplo. O cosas pero ellos se van a involucrar con nosotros ya a trabajar con todas las comunidades, igual van a participar no, en o sea, Correyes o todavía no. digo que podemos usar. No es que Ah, estemos involucrados así como enlazados ok. o que obligatoriamente tengan que hacerlo. Esos son primeros experimentos que estamos haciendo, para que estoy planteando para ver cómo nos va. Pero que podríamos eventualmente utilizarlo como recurso, ¿verdad? Eso es lo que estoy planteando. Ok, cuando señaló cuando al principio usted dijo que iba a haber muchos TCU juntos, se refería a esto. No, con lo de TCU que va a crecer, son profesores que van a tener tiempos dentro del TCU, o sea que voy a estar de coordinador, va a haber varios profesores y eso significa más estudiantes dentro del TCU, o sea, el TCU va a crecer. Ah, ok. Pero no son profesores respectivos de teatro y esto. No, va a haber una de sociología, otra de biología y alguien de museos. Ah, ok. Ujú.
¿sí? Mira, Para poder atender también temas de ecomuseos y cuestiones de trabajo y etcétera, etcétera. Ok, y con respecto a la documentación, quisiera pedirles como tarea al equipo de coordinación que haga una revisión intensa y extensa de todas las carpetas que Sara nos dijo que existen y que están muy ordenadas y bonitas por proyectos. Y quiero que me insistan a todos los miembros del TCU que pasen todos los audios, fotografías, videos, textos, libros, etcétera. Todo lo que tengan lo pasen a las carpetas de proyectos y a los recursos del Drive del TCU. Yo sé que a veces se quedan cosas, es decir, hay entrevistas que quedan por ahí y lo que quiero es evitar que se pierdan audios grabados, que se pierdan fotografías, que se pierdan. Quiero que le insistan a todo el mundo que para poder salir de TCU tienen que depositar sus materiales ahí, por favor. Claro, profe. De hecho, eso más bien nos sirve porque nosotros teníamos planificados una reunión mañana a las 8 de la mañana para ir viendo documentación, revisión de documentación, mientras, bueno, en mi caso era capacitar a un poco a Mariela ahí con el asunto. Pero entonces de una vez vamos a aprovechar y hacer esa revisión. Sí, lo que quiero evitar es que se pierdan documentos y que se pierdan datos importantes. Porque hay cosas de entrevistas y etcétera que se han hecho y tengo dudas de si todo se ha subido. Bueno, entonces es importante Ok. que todo se suba. Y lo que yo no sé, estas últimas giras, tal vez, se han vuelto a hacer las carpetas con imágenes que uno toma. No estoy seguro. Porque yo ¿de recuerdo que a qué? inicios de semestre sí Sí, se hacía. Bueno, a no, inicios sí, De, de TCU. sí ha habido toma de fotografías y todo eso. No sé si, porque la que está a cargo de esto es Raquel. No sé si Raquel está haciendo carpetas, pero sí es hay que no sé fotos. qué es lo que pregunta Daniela. ¿Habla de carpetas de imágenes o del Es álbum? que, no, de imágenes. Es que yo recuerdo que cuando fuimos a las giras, el profe nos había pedido que posterior a la gira, uno hiciera, entregara lo relacionado a lo que iba, y dentro de una carpeta todo el mundo subía las fotos que había tomado. Ah, ya. Me imagino que no lo están haciendo de forma formal, pero podrían plantearlo en esta revisión exhaustiva que van a hacer, entonces abrir ahí un espacio para que se vayan montando todas estas fotos, para que quede ahí como algún material recuperable en caso de ser necesario. Yo Ok. tengo acceso, porque Sara me lo había pasado por lo del video y todo esto, y hay, pero la última que se subió fue de la gira que se hizo, no sé si fue a principio de año cuando yo todavía no había entrado, pero es una gira a la que yo no fui, entonces falta la que fuimos la última vez. Pero Raquel las debe de tener, sí. Ujú. Raquel está pendiente de que no se le vaya una gira, entonces Ah, habría que hablar con ella. Igual traten correcto. de que todo el mundo suba las carpetas las fotografías a las carpetas, porque entre más fotografías tengamos, es más material que después se puede utilizar para cosas. ¿No? Es Sí. decir, entre más recursos tengamos, más cosas podemos hacer. Entonces, que se pierda información es para mí muy sensible. Y tratemos de recuperar todo lo que se pueda. Sí, Mariel. Creo que sí, que estoy revisando las carpetas que me compartieron y veo una que entre los proyectos que se llama registro fotográfico y a lo que estoy viendo, Raquel subió una foto desde la última gira de Acurré. De los Sí, se proyectos meten en esa de carpeta. las que tienes acceso, proyectos generales. Sí, Sí, me eso es lo que recuerda- digo, ella nunca se le va. Sí, se sí. llama, ya le digo. Igual podemos revisar mañana, en cuestiones de la mañana ahí, pero Ujú. ya para pasarle como el dato más al profe y no. Sí, 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 Ahorita seamos porque yo lo no más tengo acceso. sistemáticos, seamos lo más sistemáticos posible en recuperar información para que no se nos pierda, porque es una lástima que se pierda información. Sí. Genial. Creo que con eso ya quedamos. Queda para que más bien ustedes empiecen a hacer coordinación entre todas las partes y los elementos de cómo va a funcionar. Yo tengo que ponerme a trabajar, bueno, como siempre tengo que coordinar las giras de octubre y tengo que ver todo el tema administrativo y empezar a ver por el informe y la renovación.
Entonces, sí, necesito que en términos de ir recuperando el tema de memorias de los proyectos, también vayamos activando mucho eso, para tener digamos, un anexo bien bonito de todo lo que hemos hecho, ¿verdad? Y bueno, y creo que eso por ahora, no sé si tienen más dudas. Bueno, yo por mi parte, para que no se asusten, voy a tener una reunión con ustedes y con todo el grupo para hablar de esto y para distribuirnos las tareas, que ya muchas han ido avanzando. Necesito tener una reunión con Jimena y María José porque parte de este trabajo se los voy a encargar a ellas. Entonces nos estamos comunicando. Excelente. No sé si tienen Perfecto. más dudas. Listo, Listo, todo gracias. bien. Perfecto. Todo bien, profe. Bueno, entonces que pasen muy buena noche y estamos hablando. Ah, profe, tal vez hay, para la gira que hay para el 14, la Ajá. coordinación de eso, ¿quién la está llevando? Para esa gira no sé, todavía creo que no sé. Es que no hay coordinación para la gira del 14 porque no es gira, es solamente, es que yo le había preguntado a usted, profe, que si quería coordinación, usted me dijo, Ah, no, cierto. solo la caminata. Sí. Entonces no hace falta una Bueno, coordinación si ya el profe tiene la lista de personas que van a ir. Bueno, sí, sí, genial. en realidad no hay mucho que hacer. La lista y básicamente porque no nos vamos a quedar a dormir, no vamos a hacer tareas, vamos a ir eso sí, vayan bien preparados para caminar, si van. Y bueno, eso sí, después podemos coordinar si se toman bastante fotografías y registros, reunir toda la información nada más, pero fuera de ello, creo que sería eso. Ok, sí, sí, no, era como como eso, pero todo bien. Perfecto. Bueno, muy bien. Que pasen muy buena noche. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, gracias. Buenas Gracias, buenas noches. noches. Bueno.